neurociencia nos da y empezamos a pensar de qué manera mantener el estrés en su nivel óptimo, vamos a tener las mejores condiciones como para poder enfrentar lo que cada día nos trae la vida. Y este país tiene lo suyo, digamos, ¿no? Vamos a ver que nos somete bastante a situaciones que nos puedan llegar a estresar. Bueno, yo me presento, yo soy la doctora Laura Maffei, para quienes no me conocen. Espera, no, tan rapidito. Yo le hago una pregunta. La felicidad o la armonía, ¿no? Porque la verdad que felicidad es como hablar una cosa nueva. ¿Implica la ausencia de estrés? Claro, lo leyeron, así que ya está. Pero por quien no lo leyó, que me cuente. Si una persona que se siente bien, se siente en armonía, ¿es una persona estresada o puede tener estrés? Y alguna cuota debe tener, sí. Algún cachito y debe tener, y tiene que tener, y lo tiene. La realidad es que las personas que están en armonía también tienen estrés, porque el estrés en realidad es la reacción del organismo para poder, como decía Carlos, para poder defendernos o también poder enfrentar situaciones. Cada vez que yo doy una charla estoy estresada. ¿Qué hace? No, digamos, así, pero la dije 80 veces, Laura, y sí, no importa, pero el público es distinto, los desafíos son diferentes, los momentos, las situaciones. Uno, en diferentes dimensiones, también tiene que enfrentar una reunión laboral, una situación de vida, millones de cosas que cotidianamente nos hacen estar. Y esto es una reacción de estrés. ¿Qué es la diferencia? Porque hay personas que se sienten en armonía y que uno puede decir que sí, que tienen estrés, pero ¿qué pasa con aquellos que a veces nos cuestan manejar determinadas situaciones y estamos... ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿Qué les parece? Creo que es una manera de sobrellevarlo. ¿De qué manera nosotros podemos conocer los límites? ¿Hasta dónde podemos ir en determinadas situaciones? Para conservar un equilibrio y una cantidad adecuada, óptima de los niveles de estrés. Que ahora vamos a ver. Adelante. Bueno, acá ya les dije que no, porque sin estrés estaríamos muertos. De hecho, en realidad, adelante, les voy a contar que, bueno, esto lo dice Darwin y la reacción de estrés tiene mucho que ver con Darwin. La verdad que no es más fuerte el que sobrevive, sino el que mejor se adapta a los cambios. Por eso vemos estrés y resiliencia. ¿Alguien es abogado, es ingeniero acá? Bueno, los ingenieros conocen muy bien el término de resiliencia, porque resiliencia es nuestra capacidad para adaptarnos a determinadas situaciones y viene de la ingeniería, viene de la capacidad que tienen los materiales para adaptarse a diferentes presiones y a diferentes situaciones de estrés. Por ejemplo, un árbol o un cemento, lo que fuera, puede resistir determinados impactos y diferentes, según su flexibilidad y determinados componentes va a poder resistir o no se va a desmoronar. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Cada uno de nosotros tiene nuestras características y, como decía él, vamos a poder enfrentar con nuestra personalidad y nuestras situaciones de vida los diferentes momentos estresantes que nos trae la vida. Pero yo les quiero contar que hay dos condiciones muy importantes para que una reacción biológica o una especie sobreviva o haya sobrevivido hasta hoy. Una es tener un buen, por supuesto, aparato reproductor, porque esto hace que la especie se perpetúe. Y la otra es una buena reacción de estrés. Así que la reacción de estrés es sumamente importante y se detecta en células de peces, porque el pescado ya está, pero de peces de hace más de 500 millones de años. Así que miren lo importante que es la reacción de estrés, que está permanente en seres vivos desde tiempo inmemorial y que realmente ha permitido que nosotros estemos acá. Así como nos puede destruir y puede lograr que nosotros estemos expuestos a la mayor cantidad de enfermedades crónicas no transmisibles que es lo que nos pasa hoy, por cómo es esta reacción de estrés cuando se vuelve crónica, en su mejor tiempo y cantidad es la reacción que nos ha permitido la vida y la sobrevida. Así que esto depende mucho, como vamos a ver, de cómo nosotros nos posicionemos. Adelante. Cada día en nuestra vida, las hormonas de estrés, que son el cortisol y la adrenalina, van a aumentar durante el día y disminuir a la noche, porque a la noche los tejidos se reparan, digamos, uno está durmiendo y está tranquilo. Cuando tenemos un desafío determinado,
que en la época primitiva podía ser un mamut, podía ser frío, podía ser hambrunas, podían ser, digamos, diferentes situaciones. Hay un pico de secreción de hormonas de estrés, un pico importante. Y ahí el ser humano o el individuo, el ser biológico, ¿qué pasa? Se adapta para poder responder a esta situación lo mejor posible, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial. Yo estoy segura que ahora si ustedes me toman la presión me tendré un poquito más que cuando yo estoy relajada en una hamaca paraguaya, eso desde ya. Es tan interesante esta reacción, pero tan interesante que para poder, bueno, antes éramos más peludos los seres humanos, ¿no? Pero imagínense que hasta daba lo que se llama la piroerección, es decir, tenés los pelos de punta cuando estás así alerta, y era para que puedan parecer más grandes, para poder impresionar al enemigo. Los ojos, hay lo que se llama midriasis, hay una apertura de manera que podamos ver mejor. La memoria, estas hormonas vuelven al cerebro, que es donde se desencadena la reacción para poder desarrollar, para poder combatir esta amenaza, y nos da una mucho mayor lucidez y mayor memoria, por lo tanto un mamut yo no vuelvo a pasar. Completamente diferente a lo que es el estrés crónico, cuando estas hormonas están permanentemente elevadas, porque estas alertas no paran y no paran. Y nuestro cerebro no ha cambiado, sigue reaccionando a las situaciones que hoy nos amenazan como si fuera un mamut. Y las situaciones que hoy nos amenazan muchas veces son percibidas como tales, pero no son realmente amenazantes. El cerebro nuestro no sabe que estamos adentro de un auto y que estamos en medio de un embotellamiento, porque un hijo nuestro viene a la mañana o un nieto y nos dice necesitamos una rana para ir al colegio, o el jefe al mismo tiempo nos está diciendo tal cosa, o nuestro marido, o la exigencia, no sabe. Y cada vez es como si fuera un mamut actual y cada vez fabrica hormonas de estrés. Y son como gotitas de arsénico que están contaminando nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestro cuerpo, etc. Por eso el estrés crónico es tan complejo y tan nocivo para nuestra salud física y psíquica, y a su vez puede llegar a ser la mejor herramienta que nos permita, si nosotros logramos equilibrar nuestro estilo de vida, nos permita realmente poder tener la mejor optimización de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo. Durante el día nuestro cortisol aumenta y a la noche descansa. Pero cuando entramos en este estrés crónico, que estamos permanentemente reaccionando a cada uno de los elementos que nos rodean, que por supuesto esto va a depender de nuestra personalidad, de quienes somos más ansiosos o menos ansiosos, más reactivos o menos reactivos, que puede empezar en cualquier momento de la vida. La reactividad al estrés es una condición que, digamos, puede tener genética, puede haber sido desarrollado durante el embarazo. Hay muchísimas razones que hacen que alguien sea más reactivo o menos reactivo. Pero a la noche normalmente se tiene que descansar. Pero cuando hay permanentemente este tipo de estrés crónico, el cortisol suele empezar a estar elevado a la noche. El cortisol aumenta el azúcar en la sangre, que claro, es súper importante cuando yo me tengo que ir a defender, mis músculos tienen que tener azúcar, mi organismo tiene que tener azúcar para poder tener la energía suficiente. Pero a la noche, mientras yo estoy durmiendo y no tengo ningún mamut que me está corriendo, ese azúcar aumenta en la sangre por el cortisol, y las otras células dicen, no, yo no quiero dormir, ¿para qué quiero yo este azúcar? Entonces viene la insulina que trabaja en el páncreas para hacer entrar ese azúcar a la sangre y se fabrica. ¿Y para qué yo quiero estar ahí? No, yo no quiero más insulina. Por favor, no, ¿qué están haciendo? Y empieza a aumentar el azúcar en sangre, empieza a aumentar la insulina en la sangre. Por eso es que muchas veces hay gente que aumenta de peso bajo situaciones de estrés, porque duerme mal, porque a la noche aumenta el azúcar y la insulina, que la quiere meter en la célula, y la célula le dice, chao, quiero dormir, es muy lipogenética. Y esto hace también que aumente la insulina resistencia, es decir, que la trate, pero no sirve, la insulina no logra mejorar esta situación metabólica, aparece una diabetes. Al mismo tiempo puede aumentar la presión, que una cosa es aumentar la presión un ratito y después nos vamos todos, nos matamos de la risa, y otra cosa es cuando permanentemente empieza a quedar elevada. Aumenta la frecuencia cardíaca a través de la adrenalina, aumenta la
las arritmias. Y todo empieza con esta forma que tenemos muchas veces de percibir todo aquello que nos rodea como amenazante. Seguimos. El cerebro es un experto detector de amenazas. Yo sé que ustedes están todos acá, pero las cabezas de ustedes yo no estoy muy segura de que estén todo el tiempo acá. Yo estoy segura que ustedes entran, salen, van, que me olvidé, que me tomaron, ¿cuánto tiempo tardará? Porque será muy largo, porque llegué temprano. Está bien. En realidad, esto el cerebro está buscando que los puede amenazar y percibe cada una de estas cosas como un potencial. Voy a llegar tarde. Entonces es una potencial amenaza, pero cada vez fabrica más cortisol y cada vez esto tiene que ver también con la dispersión cada vez mayor, ¿no? Pero el cerebro es un experto detector de amenazas. Esto lo dijo la doctora Sonia Lupien y acuérdenselo bien cuando ustedes traten de bajar. ¿Qué no hay tanta amenaza? ¿Cómo la vivimos? ¿Dónde estamos? Adelante. Estas amenazas nosotros médicamente las llamamos estresores. Los estresores pueden ser aquellos que ponen en riesgo la integridad física, como un tsunami, un terremoto, un incendio. Estos ponen rápidamente en acción la reacción de estrés y uno, hay un incendio, uno acá sale corriendo, digamos, no se pone a pensar si será grande, chiquito, más o menos, sale corriendo porque el organismo está seteado para salvarte la vida. Entonces sale. Pero estos son más del pasado. Hoy en día tenemos mucho más que son relativos, que dependen de nuestra percepción, que es lo que yo les decía, cada uno en su personalidad va a vivir cada elemento. Por eso acá hay tantos estreses como formas de decir, bueno, decime cómo lo combato. Y bueno, a ver, tratemos de ver en vos qué es lo que está produciendo, cómo estás vos viviendo determinadas situaciones. Porque cada uno tiene su reacción de estrés particular. Y cada uno va a tener sus herramientas para poder optimizarlo. Entonces, no se necesita hoy en día, sabemos, haber pasado por la muerte de un ser querido, un divorcio, la prisión, etcétera, etcétera, que por supuesto forman parte también, es una escala validada y da un cierto puntaje para llegar al estrés crónico. Pero nuestra forma de vivir, nuestra manera de percibir y de sentir las amenazas como terribles o como situaciones de vida que uno va combatiendo o que va enfrentando, tienen mucho que ver. Y esto hace a la vida cotidiana, a cómo nosotros nos controlamos, manejamos y reflexionamos acerca de los hechos que nos rodean. Una discusión con un jefe, como yo les decía, el embotellamiento, uno está ahí y bueno, el cerebro no sabe que está dentro de un auto, piensa que se va a ir a correr contra un mamut. Entonces, pum, cortisol, pum, adrenalina. Las noticias, las mujeres somos más sensibles a las noticias negativas que los hombres, por ejemplo, pero hay estudios que muestran que personas sometidas a noticias negativas tienen más cortisol y adrenalina que aquellas que no, que son sometidas a noticias neutras, y más las mujeres. Con lo cual yo les digo, bueno, van a estar leyendo todo el tiempo noticias así, yo acá cuando trato de poner música en la sala de espera y Elsa digo, no, las noticias, por favor, nos ponen las noticias, bueno, 24 horas de noticias cuando siempre hay un descuartizado por ahí, es una decisión personal de qué uno pone en su cerebro, qué es lo que uno va a dejar entrar en su cabeza. Esto es una decisión de cada uno. Adelante. Bueno, las noticias, yo esto lo hice, por eso digo que Argentina contribuye, pero esto lo hice hace, creo que en 2014 o 15, estamos en 2018 y seguimos exactamente con las mismas noticias que nos van a interactuar igual. Adelante. Cada vez más personas deben pagar ganancias. Esto es una actualidad, pero que te digo que no les puedo decir. A ver si alguno más puede poner algo. El dólar, bueno, ahora ya no es el paralelo, ahora se calmó, pero estamos ahí en la incertidumbre permanente. Llevan a juicio la balacera, la inseguridad. ¿Qué más podemos decir de esta Argentina querida, tan amada, pero que bueno, nos tiene a los palos, ¿no? ¿Saben que hay un estudio que se hizo en Canadá y se comparó la población en Canadá? Se los estresó con una cámara Gesser a las personas, 260 más o menos era, y se midió cuánto era el cortisol que segregaban y de qué nivel partían a medida que los estresaban. Y lo mismo se hizo en Brasil. Se compararon las dos poblaciones y la población canadiense partía de un nivel más bajo del cortisol y picaba menos, en cambio los brasileros tenían más alto ya de inicio y picaba mucho más.
Nosotros acá explotan. Realmente, gente, no puedo decir nada, yo política cero, pero que la pasamos, ¿no? Bueno, la tecnología, ¿no? Esto está puesto como una forma adictiva, porque, bueno, quieres que no, todos caemos. Es decir, la invasión de la vida privada en la pública y la pública laboral en la privada es permanente y estamos permanentemente teniendo que responder a los desafíos de cuándo cortamos, cuándo seguimos, qué pasa. Y bueno, la tecnología que nos ayuda tanto porque podemos desarrollar. Yo me acuerdo cuando yo era residente, iba a buscar a la Academia de Medicina, iba a buscar la bibliografía, tenía que revisar 800 libros, buscar cada uno, después rogarle que me fotocopie. La tecnología es una barbaridad, una maravilla. Pero bueno, este es el lado oscuro, ¿no? Que hay que pensarlo. Bueno, estas las comunicaciones actuales que son complejas, ¿no? ¿Quién no se siente identificado en esta situación? ¿Cuántas veces hay que decir en la mesa de gente, estamos acá? Bueno, y esta reacción de estrés entonces tiene que ver con la secreción de adrenalina y cortisol, por eso nosotros los endocrinólogos nos involucramos, pero siempre con la ayuda de los psicólogos, ¿no? Porque acá lo tenemos a Martín que nos va a hablar todo el impacto emocional que tiene el estrés, que va a determinar ciertas enfermedades, tanto en lo somático como en lo corporal, como en lo emocional, según una determinada vulnerabilidad, que es lo que hablábamos. Cada uno de nosotros tiene una vulnerabilidad determinada a reaccionar a las situaciones de vida. ¿Y cómo se determina? Bueno, genéticamente es una opción, porque hay situaciones de vulnerabilidad genética, quienes que tienen mayor reactividad al estrés y quienes que tienen menos, ya constitucionalmente. Género, no es lo mismo la mujer y el hombre en su reactividad, y esto lo vamos a ver, las mujeres reaccionamos diferentes que los hombres diferentes que las mujeres. Edad, ¿quién sería más reactivo al estrés? Los niños, piénsenlo, no me lo digan ya. Los niños, los adultos o los adultos mayores. ¿Quién va por los niños? El mayor de todos, tienen que elegir uno de los tres. En los niños, 1, 2, 3. Los adultos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y los adultos mayores? 1, 2. Los adultos, también se estresa. Son los que más se estresan. Son más vulnerables al estrés. Los chicos, bien, por supuesto, y es más, les voy a comentar a todas aquellas que tengan hijos y ellos que tengan hijos que los chicos son extremadamente vulnerables al estrés parental. Se llama derrame de estrés parental hasta los 12 años. A partir de los 12 años ya no les importa más lo que nosotros hacemos, otra cosa, se van con sus amigos y son mucho más sensibles a la jerarquía social dentro de lo que son sus mismos pares adolescentes. ¿Y por qué son los? A ver, ustedes dicen, los adultos, ¿por qué les parecen los adultos? Son más sensibles. Más sensibles los adultos. Sí. ¿Adultos o adultos mayores? Los adultos mayores. Los adultos mayores. Los adultos, ¿por qué los que contestaron adultos? ¿Por qué les parece que los adultos pueden llegar a ser los que tienen mayor reactividad al estrés? Están en plena etapa laboral y eso me parece que bastante tiene mucho que ver con el estrés también, y es algo cotidiano. O la mayor conciencia del momento, de la vida, estar lidiando con la situación. Las proyecciones que uno hace suponiendo que este futuro va a ser todo malo, todo negro, entonces empiezo y... Bueno, eso tiene que ver mucho con los pensamientos rumiantes. Pero la realidad de la diferencia entre adultos y adultos mayores, uno siempre se imagina el adulto mayor sentado tomando sol, relajado, después de haber pasado por justamente todas estas situaciones de la vida laboral, llegando, al fin me jubilé. Pero un adulto mayor no puede hacer nada. En cambio el adulto, te echan del trabajo, bueno, si quiero con esta indemnización, por supuesto nadie va a decir que es una cosa agradable, pero al adulto mayor le sacan el pan y le aumentan el costo, no puede hacer nada. No tiene herramientas, muchas, como para poder controlar nuevamente esa situación. Y esto es lo que hace tremendamente vulnerable al estrés. A los chicos
también los chicos que son tremendamente vulnerables y están constituyendo su reactividad de estrés, pero tienen toda la potencial del arbolito joven que va reencauzándose y de alguna manera si esta presión tienen más herramientas y posibilidades de poder volver por supuesto, en situaciones extremas de abuso y esas cosas dejan marcas indelebles, ¿no? Bueno, la edad, la personalidad también, digamos, ¿no? Algunos son más vulnerables por esto que yo les contaba, más ansiosos, menos ansiosos. Dentro ahí están las personalidades, por ejemplo, personalidad A, es la personalidad proactiva, activa, que se considera competitiva, se considera que tiene rasgos que pueden hacerlo mucho más vulnerables al estrés. Sobre todo aquellos que tienen, porque si no todos aquellos que somos proactivos estaríamos todos como personalidades negativas, pero la realidad es que sobre todo aquellos que tienen un alto componente de hostilidad, que cuando uno sabe que se está llegando a situaciones de estrés crónico, muchas veces puede autorreferenciar y decir, me estoy poniendo hostil, me estoy poniendo síndrome de mecha corta, estoy que no doy más y que a cualquiera le contesto cualquier cosa, y me estoy volviendo bueno, el mismo estrés va potenciando y la misma tendencia de la personalidad también. Y es un momento para que uno pueda aprender a autorregistrar, porque son momentos donde uno también está más vulnerable y puede también dañar al otro, pero sobre todo a sí mismo también. Las vivencias psíquicas, obviamente, ¿no? Las vivencias psíquicas pueden dejar marcas, como decíamos, desde los chicos, o situaciones que uno cotidianamente pueda llegar a estar viviendo, psíquicas o físicas. Y va a impactar, como contábamos, ¿no? Es decir, una cosa es tener una presión alta para resolver una determinada situación y otra cosa es cuando queda en forma permanente, obesidad, diabetes, infecciones. No se olviden de que, ¿viste? Gente que se enferma, pues ustedes nos pasan por momentos donde se sienten, ¿qué me está pasando? Que estoy resfriado cada 5 minutos. Bueno, reanalizar y ver qué es lo que está pasando en la vida de cada uno, porque algo puede llegar a estar sucediendo. Muchas veces dicen, bueno, yo en esta semana de vacaciones me voy, la voy a pasar bien la semana. Es genial, tengo que dejar todo arreglado antes de irme, es espectacular, ya no doy más y arreglo esto más y nada, llego y me enfermo. Porque realmente uno llega, se relaja y bueno, sí, ya tiene la inmunidad por el piso y si a alguno no le pasó, no me quiero preguntar porque la mayor parte de la gente le ha pasado alguna vez. Esto es como para que recuerden que la inmunidad se ve muy afectada en diferentes aspectos. Parte es en el aspecto de cómo combatir las infecciones y parte es la inmunidad que tiene relacionada con las enfermedades autoinmunes o neoplásicas. Ustedes saben que todos tenemos algunas celulitas por ahí cancerosas que están dando vueltas, pero nuestro sistema inmunológico las reconoce y como las enzimas del sol, ¿vale? Las hace desaparecer. Si nuestro sistema inmune está medio orfano y descangallado, obviamente que no va a poder, y es cuando uno dice, chicos, viste, esta chica tuvo un cáncer de mama, ¿te acordás que 2 años antes estuvo le echaron de trabajo, le pasó tal cosa, o este hombre, mirá, o fulano con una enfermedad autoinmune, apareció una artritis reumatoidea, o apareció un lupus, y uno lo relaciona. Nosotros en tiroides vemos muchos pacientes que han tenido hipertiroidismo y que siempre les preguntamos, ¿han tenido algún problema previo de algún tipo? Porque es muy frecuente de ver. Bueno, adelante. Bueno, y acá les quiero presentar a esta parte, digamos, el cerebro, que esta es la parte más antigua del cerebro, donde se procesan las emociones y la memoria. Y este es el lóbulo frontal, que es lo que nos hace que podemos controlar perfectamente. A veces nos falla un poquito, pero bueno, en la medida de lo posible esto nos ha distinguido de estructuras mamíferas más anteriores a nuestra evolución. Esta es la amígdala, que no tiene nada que ver con las amígdalas, sino que es una amígdala cerebral, y el hipocampo, que es donde nosotros guardamos nuestros recuerdos. Y que en el estrés crónico el cortisol es sumamente tóxico y va disminuyendo nuestra memoria en forma progresiva y el tamaño del hipocampo. Si nosotros logramos salir de esta situación de estrés crónico y empezamos a retomar un poquito el control de nuestra vida, está hecho por resonancia magnética que este tamaño vuelve a su normalidad. Así que esto es como para tenerlo en cuenta y no sentir que ¡chac! Estamos, sino que puede mejorar y estamos en condiciones y en posibilidades de hacer cosas por nosotros mismos. Para que podamos tomar la decisión de decir qué es lo que voy a cambiar y cómo lo voy a hacer. Ahora, es muy interesante ver qué es lo que pasa también con la amígdala, que es donde se procesan las emociones, la tristeza, la alegría, todas estas emociones se procesan en la amígdala. Después nos va a contar mucho mejor Martín que yo, pero esto yo quiero contarles un par de cositas. Adelante.
Nosotros saben que tenemos que un hemisferio, el cerebro tiene dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo. El izquierdo es el racional, analítico, el que tiene el control, y el derecho es el que nos hace vivir alegremente la vida, más creativo, el amor, la paz. Bueno, y en el medio está el cuerpo calloso, que parece ser que la mujer, dicen las buenas lenguas, que es más grande que el del hombre, por eso nosotras somos mucho más multitasking, lo cual es normal. Porque las mujeres desde chicos, desde la época inmemorial, había que cuidar de 10 chicos al mismo tiempo, porque el tema de la especie es un tema importante. Por lo tanto, siempre vamos a tener posibilidades de ser multitasking cuando vos tenés 10 chicos alrededor. Pero forma parte de la supervivencia. Lo que sí hay que tener en cuenta que no se usa el mismo reservorio cerebral. Digamos, uno es muy apto, pero uno sí, por ejemplo, cuenta y juega a la pelota. Pero uno que sí quiere contar y cantar, que forma parte de lo mismo, no lo va a poder hacer. Pero sí nosotros tenemos una cierta habilidad, de la cual no tenemos que abusar, porque también nos puede llegar a expresar. Pero sí tenemos una habilidad mayor, porque era nuestra función primordial hasta hace no tanto tiempo. Nosotros ahora podemos saber que podemos desarrollarnos en un montón de otros aspectos que la maternidad. Pero de hecho, digamos, daba la posibilidad de poder tener mayor posibilidad de ser multitasking. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿La amígdala de la mujer es más grande o más chica que la del hombre? ¿Y en qué lado? ¡Qué momento! No van a ser. Bueno, yo acá voy a poner en evidencia tanta cosa, mirá. A ver. ¿Quién se anima? Vos. Yo no sé por qué, pero te elegí. ¿Vos qué dirías? ¿Que la mujer tiene una amígdala más grande o más chica que el hombre? Yo relaciono históricamente, por una cuestión ideológica, que la mujer todo lo tiene más grande. En cuanto a emociones, amores, etcétera, etcétera. Por eso elijo más grande. Bueno, ¿qué más? En realidad es más chica, pero bueno. Ya te lo voy diciendo así porque la ansiedad es más chica. ¿Y qué lado lo pondrías vos? ¿Del lado este o del lado este? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Del izquierdo. ¿El izquierdo y por qué? Creo que es lo más racional. Bueno, una y una. La verdad que sí. Pero esto nos trae algunos problemas o diferencias con referencia a los hombres. Nosotros tenemos un proceso de recuerdo de las emociones diferente. Ojo, esto yo se los digo porque es así, pero no es un poco primitivo o primario querer reducir todo lo que es la emocionalidad de los hombres y de las mujeres a algo taxativo. Es una tendencia, hay quienes pueden llegar a ser completamente diferentes a lo que yo les voy a decir, es simplemente algunas situaciones que se han visto en función de esto, pero nada de todo esto es las mujeres y los hombres completamente distintos, porque sabemos que esto es de una riqueza impresionante, los hombres y mujeres, como para poder reducirlo a la nada. Pero en principio las mujeres tenemos una amígdala más pequeña y esto nos mucho más analítica que la de los hombres, con lo cual nosotros nos acordamos y desmenuzamos una emoción muchísimo más y la recordamos. Por eso ustedes a veces dicen, ¿qué me estás diciendo? ¿No te acordás en 1804 cuando yo te dije que tal cosa? ¿De qué me estás hablando? No, pero en 1923 te dije lo mismo, ¿entendés? Y no te lo estás acordando, ¿ok? Que te quede claro, ¿está? Bueno, hay reacciones emocionales que a veces, y también el hecho de una amígdala más pequeña nos hace tener mayores dificultades para poder reaccionar en forma inmediata al estrés. Nosotros somos grandes sostenedores de situaciones de estrés, con cuestiones negativas muchas veces, y hace que también expresemos patologías de formas diferentes. Porque los hombres, digamos, lo cual también, ojo, no sé, ustedes se acuerdan de los picapiedras
Picapiedra, supongo que algunos se acordarán. Nada de lo que yo les voy a contar es como la época que venía Vilma arriba del auto de los Picapiedras, así, y todo era divino. No había que correr, ¿viste? Tanto los hombres como las mujeres tenían que meterle pata para que no te coma el mamut, tampoco es que estaban en el fondo de la cueva sentadas así, che, ¿qué me trajiste hoy? No, ¿cómo vi este mamut? Está medio duro, ¿no? No, no era así. Pero de alguna manera hay una función que la mujer no está preparada para reaccionar rápidamente, porque ella puede estar embarazada y tiene una cría que cuidar y no puede ir a enfrentar en forma aguda una situación. Lo puede hacer porque de hecho tenía que hacerlo, pero es mucho más social que el hombre y tiene, digamos, las posibilidades, que ya lo vamos a ver en las reacciones diferentes, de tener otra manera de protegerse o de cuidarse frente a las situaciones de estrés. Por ejemplo, ahora vamos a ver, que les voy a contar, adelante. Me había olvidado de esto. Esto es lo que yo les contaba recién. Esto es el pico de reacción del hombre y este es la forma de reaccionar de la mujer. El hombre entonces pico, reacción aguda, se había relacionado con los problemas cardiovasculares que en realidad aparecen como 15 años después en la mujer, pero que pueden llegar a ser muchísimo más graves, pero el hombre es más agudo, pero el hombre puede entrar a unidad coronaria 1, 2 o 3 veces y sobrevivir estos infartos. Y también nosotras cuando entramos no salimos muchas veces. Así que chicas, bonitas, todo el mundo suele hacer control cardiológico, todas las chicas, porque todas vamos al ginecólogo, pero no estamos seteadas para ir a hacer un control cardiológico. Y eso es importantísimo porque la enfermedad cardiológica en la mujer es muchísimo más grave, porque tiene un infarto y tiene mucho mayor índice de mortalidad que el hombre. Pero la mujer tiene mayor tendencia a la depresión. Nosotras tenemos una mayor expresión de cuando se toman test acerca de cómo relacionamos determinados síntomas, tanto emocionales como físicos, las mujeres los relacionamos mucho más con las situaciones de estrés que los hombres. Los hombres son mucho más agudos y se termina ahí. Sin embargo, nosotras, los hombres tienen una enorme cantidad de hormonas segregadas, a diferencia de las mujeres. Y las mujeres tenemos mucho mayor tendencia a la ansiedad y la depresión. Entonces esto, para que ustedes vean, che, me estoy poniendo un poquito más, estoy medio bajón, bueno, ¿qué puede haber dentro de mi vida? No hablo de las depresiones secundarias, endógenas, complejas, pero saben que las mujeres podemos ser más sensibles a estos cambios de humor, que por supuesto tienen que ver también con las diferentes fases del ciclo, los niveles de estrógenos que tenemos, la menopausia, la disminución de los estrógenos, etc., ¿no? Mayor estrógeno, mayor reactividad. Bueno, adelante. Bueno, hombres y mujeres se estresan igual, ya les estoy diciendo que no, que hay una reacción diferente y que las mujeres solemos tener una reacción llamada protección-afiliación. Es decir, que cuando nos quedamos en la cueva para cuidar de los chicos, que era esa la función en ese momento, las mujeres entre nosotras, protección y afiliación entre nosotras, las mujeres sienten, está demostrado, que estar con una mujer con otra mujer baja los niveles de cortisol. A un hombre, yo lo pongo en una cámara Gesell y lo estreso, esto es toda la década del 90, ¿no? A mí me gustaría hacerlo hoy en día en muchos jóvenes, que yo creo que tienen reacciones muy diferentes a los de sus padres y los de sus abuelos. Pero bueno, en la década del 90 se hicieron estos estudios, se ponían a un hombre, se lo estresaba, tiene un pico determinado. Se lo ponía su mujer, vamos a decir su mujer para que nadie venga a decirle, bueno, era con fulanita y por eso, y le bajaba el pico de estrés. Con otro hombre aumentaba el pico de estrés. Es decir, que la mujer colabora en su presencia para que el hombre tenga menor reactividad de estrés. En cambio, la mujer le pone el hombre, su pareja, le sube más gente, ¿qué voy a decir? Está publicado, yo le traigo, no es que yo lo inventé para nada. En cambio, con otra mujer baja la reacción de estrés. Entonces, esto se explica a través de la reacción de protección y afiliación, que hace que las mujeres entre nosotras, es un tema un poco cultural, esto de que se ha desarrollado, de que la mujer compite, la mujer tiene, por donde hay una mujer no puede haber otra mujer, porque nosotras entre nosotras no podemos trabajar, porque no. La mujer tiene cambiado estos parámetros culturales, tiene muchas más posibilidades. Por eso tenemos que salir una vez por semana con nuestras familias y bajar los niveles de estrés y la pasamos bomba. Y hay que desmistificar esta situación de que las mujeres, eso es total y absolutamente cultural. Sí. ¿Qué es por una cuestión de identificación? No, es una cuestión que
cree o se considera o se explica a través de esta reacción de la cuerda en la cual ellas entre ellas protegían a la cría. Entonces, estando las mujeres entre mujeres, se llama así protección, afiliación, podía, digamos, hacía que las mujeres entre ellas, en cambio el hombre competía por el mismo mamut, eventualmente, porque en ese momento era así. En muchas cuestiones las mujeres hemos tenido también reacciones de competitividad para poder también ponernos a la par en cuestiones que no tendría que haber sido así, pero eso lo discutimos en las cuestiones de género y de feminismo, nos quedamos por otra charla, lo vamos a tratar en la mañana, porque es un tema que me encanta, pero la realidad es que la ciencia hasta ahora lo que muestra, esto está documentado y está hecho así, las explicaciones son posiblemente estas y muchas cuestiones son culturales. Adelante. Todo lo que nosotros queramos hacer y decimos que no, porque no tenemos tiempo, porque no va, porque esto, les cuento que el estrés reduce nuestras performances en un 30-40%, así que con que vayamos a hacer algo para mejorar este estrés, vamos a siempre estar mucho mejor en las tareas que hagamos, las que estemos. Adelante. Uno de los puntos importantes es que el estrés afecta a nuestra atención selectiva. Nosotros cuando estamos muy estresados, solamente nos ocupamos de esta situación que nos estresa y no podemos sacarnos de la cabeza otra cosa. Y nosotros que tenemos esta amígdala tan sensible, nos hace muy vulnerables a los pensamientos rumiantes. Los hombres y las mujeres un poco más. Esto es como la vaca que tiene 4 estómagos, y durante toda la escuela primaria nos hablaron de la vaca y sus 4 estómagos. Bueno, esto es como 4 cerebros. Y esto es tremendamente deteriorante para nuestra. Hay muchas técnicas y muchas posibilidades para poder mejorar estos pensamientos rumiantes porque son muy tóxicos para el impacto de nuestro cerebro. Entonces nosotros afecta la atención selectiva de manera tal que nosotros no podemos pensar en otra cosa que no sea eso. Por supuesto que tomar una decisión importante está totalmente fuera de las posibilidades porque, digamos, nos falta la posibilidad de ver alrededor todos los componentes que necesitamos para tomar una determinada decisión. Por eso cuando decían no tomes decisiones en este momento, no lo tomes. No lo tomes porque no va a ser la mejor decisión. Hay que bajar. No, la realidad yo no la voy a cambiar. Así que lo que hay que cambiar es como yo voy a tratar de ver de qué manera bajar este cortisol de mi cabeza. Adelante. Y esto hace que nosotros, uno de los puntos es que todo nos parezca estresante. Todos vamos a estar rodeados de siguientes de sable cuando en realidad todos son gatitos. Pero nuestra visión y nuestra manera de percibir esta realidad en estos momentos van a ser totalmente distorsionados en su emocionalidad. Entonces, bueno, esto es un poco como para reflexionar y si alguna de estas cosas les está pasando, piensen que de todo esto les puede ayudar. Bueno, este es el estrés, la reacción de estrés, cantidad y tiempo totalmente óptima. Esto se puede lograr, todos lo tenemos que trabajar. Y esto es donde nosotros aún hoy, si vemos los gatitos que son gatitos, los mamuts que son mamuts, y cómo vamos a reaccionar y podemos reordenar cómo percibimos nuestros aspectos de vida, bueno, si es muy bajo vamos a tener tendencia a la depresión, si es muy alto podemos tener un componente de altísima ansiedad, pero la reacción de estrés sigue siendo sumamente positiva y un poco depende de nosotros, digamos, con la cantidad justa de adrenalina y cortisol. Adelante. Bueno, una situación para desencadenar cortisol y adrenalina tiene que cumplir con estos 4 parámetros. Acuérdense del cine. Control débil, imprevisibilidad, novedad y ego amenazado. Esto hace que cada uno tenga diferencias completamente distintas. A vos te puede afectar mucho la imprevisibilidad. Por ahí, alguien por ahí puede llegar a tener una autoestima más baja y las cosas preferenciarlas permanentemente y sentir en el que dirán, por ejemplo, muy atentos y una percepción compleja. Otras personas son muy controladoras y estas cosas están controladas y no poder soltar puede llegar a ser que apenas se corra algo de 1 milímetro ya es una situación de amenaza. O las cosas nuevas, como por ejemplo la mudanza, todo, las puede llegar a poner más. Es importante que cada uno revise cuáles son los puntos que es un lindo ejercicio, revisar qué es lo que más le afecta. Y tratar de descubrir desde cada uno que yo por ejemplo, lo imprevisible él llegó acá a las 2 de la tarde, le dije, por favor, ven temprano, porque no necesito que uno de los, para mí lo imprevisible no me gusta, yo quiero tener todo ordenadito. Por supuesto me dirán, sos un poquito controladora también, y sí, puede ser. Pero la verdad que yo prefiero gastarme 2 horas en tener todo listo
que llegar al último momento y que todos son, a mí me afecta. Entonces, como a mí me afecta, yo prefiero hacer las cosas para tratar de un frente diferente a esta situación. Cada uno de nosotros tiene características particulares en su personalidad, por lo cual se ve afectado por todo, que entonces es un pico de cortisol muy alto, o algunas, cuanto más, que pueda llegar a reflexionar y pensar de qué manera va a encarar estas cosas. Adelante. Bueno, gente, la adrenalina y el cortisol tienen su antídoto. El antídoto es la oxitocina, que como yo siempre digo es la hormona que hace que nosotras no tiremos, después de 12 horas de trabajo de parto, no tiremos el bebé por la ventana. Porque la oxitocina es la hormona que se segrega en el parto. Aumenta las contracciones uterinas, las contracciones mamarias para la leche, y también es la hormona del apego y del amor. Pero la que viene después de la pasión, cuando uno está embarazada, las hormonas del apego, así, imagínense, 12 horas de trabajo de parto, un dolor que te acordás de todo el mundo. Qué divino, qué cosa más hermosa, por favor, quiero otro y 10 más. Yo por suerte soy de la peridural, pero acá la que no la vivió la peridural, a veces vos te quedás como, admirable, ¿cómo puede haber sido una cosa? Y es así. Y es tal cual es así, si no nos estaríamos todos acá, habiendo de... No hay, yo le pregunto a mi mamá, ¿cómo hiciste? Ay, no hay placer, no sabés lo que es. ¿Viste? Yo, por suerte, como soy de la peridural, dije, no lo voy a saber, pero de todas maneras, es un tema sumamente interesante. Y hoy leí un artículo que está en prensa, que todavía no salió, que la oxitocina fue administrada, pero todavía no se vende, porque se están haciendo muchos estudios, y mejora los aspectos metabólicos del cortisol. Y una de las herramientas para combatir el estrés es no quedarse solo, ¿no? Porque se llama soporte social. Y la oxitocina mejoraría el deterioro celular, de envejecimiento celular, causado de la misma manera que cuando uno se mantiene en grupo. Ustedes saben que el estrés crónico produce alteraciones genéticas que después se pueden transmitir, inclusive cuando se producen en mujeres en edad fértil, esos cambios genéticos se pueden transmitir a la descendencia, que se acortan los telómeros genéticamente, con lo cual hay todo un impacto muy, muy grosso. Y esto sería revertido por la oxitocina, así que chicos, próximamente la oxitocina va a ser una gran elección, me parece. Bueno, adelante. Bueno, ¿qué aumenta la oxitocina? El contacto físico, el abrazo. Cada vez que ustedes se dan un abrazo con alguien, ¿no sienten una sensación así de... Bueno, las actividades placenteras y las relaciones sexuales, así que nadie se olvide. Adelante. El soporte social es lo que ya les contaba, el aislamiento es tremendamente nocivo y es realmente, en cambio el soporte social, y hay trabajos descritos en que el soporte social brindado por una mujer es más favorable que el del hombre, que si a un hombre, que lo único que yo decía, se acerca a una mujer, va a tener una mejor respuesta en su control de estrés, y cambio la mujer al hombre no, pero si el hombre viene y le habla, es peor. Pero si la abraza o le da un masaje, el estudio era ese, le da un masaje, comparaba las dos poblaciones, bajaba más el cortisol. Por lo tanto, el hombre que nos quiere decir la cosa como tiene que ser, y qué sé yo, que alguna quizás no, mejor ese tiene que cambiarlo por un masaje y un abrazo. Y si haces el cambio, van a andar todos mucho mejor. Que no forman parte de cosas que por ahí no dejan de ser tan adelante. Bueno, la otra cuestión importante, además de examinar un poco qué es lo que pasa con nosotros en nuestra reacción al estrés, es gastar esa enorme energía. Que no se olviden que estamos dentro del auto y que acá nuestro organismo piensa que estamos corriendo un mamut, y nosotros estamos sentaditos. Por lo tanto, hay un montón de azúcar, de presión, de productos que están ahí y que hay que gastarla. De alguna manera hay que gastarla porque no vamos a correr el mamut. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es llegar a donde teníamos que llegar, emboladísimos, y vamos al kiosco de la esquina, comprarnos un chocolate porque vamos a estar tan furiosos que lo tenemos que compensar con algo. Como esto no va, no es lo saludable. Lo más saludable de todo es hacer actividad física y bajar nuestros niveles de cortisol. Es sumamente importante. Comer sin sal, manejarse, digamos, con una alimentación adecuada, cantar. ¿Por qué cantar? Porque se utiliza el diafragma, lo mismo que para las respiraciones. Y el diafragma lo que hace es estimular el nervio vago, que es el nervio que también va a ayudarnos a inhibir la descarga de cortisol comandada por el cerebro. Entonces,
Yo no canto ni en la ducha, pero en el auto sí. Me pongo cosas y ahí le doy. Respirar, digamos, respirar con, siempre utilizando el abdomen. Hace 5 o 10 minutos antes de... Yo lo mataría, no matar a nadie, porque en realidad estas cosas mejoran a uno, digamos. Cuando uno está con este síndrome de mecha corta, no solamente va a salvar al prójimo, que es estrangulado, sino que uno va a estar mucho mejor. Eso lo puede hacer también por uno. De la misma manera que están aquellos que hacen una actividad de ayuda dentro del soporte social, aquellos que, digamos, comparten actividades o tienen un 30% menos de cortisol que quienes no lo hacen. Así que hacer algo solidario, tener alguna acción solidaria, también es algo que nos va a beneficiar a nosotros. Y el poder de la risa, les comento que los bebés se ríen 400 veces por día. Y no es por nada, porque los bebés se sabían. Entonces, los seres humanos adultos se ríen 5, 10. Y el efecto de la risa provocada o por una determinada situación o provocada por uno mismo es el mismo. Si uno se pone a reírse, recordarle algo lindo y decir, yo me voy a empezar a reír. Ese efecto positivo bajando el cortisol es lo mismo que si está frente a una determinada situación visual. Así que, gente, yo no quiero ver practicar delante del espejo acordándose de mí con una fondita y se empiezan a matar de la risa todas las mañanas. Es el poder de la risa. Por supuesto que las mascotas, también tienen un efecto si es que te gustan las mascotas. Adelante. Y si no alcanza, ¿qué hacemos? Hicimos actividad física. Mejoramos la comida. Venimos respirando en vez de hechos unos locos en el auto, pero seguimos tensos. No lo podemos manejar, hay que pedir ayuda. Para que sepan que, como yo les decía, la mayor cantidad de enfermedades crónicas no transmisibles se deben al estrés. Así que para prevenir una diabetes, una obesidad, un accidente cerebrovascular, un infarto, lo que hay que realmente ponerse en la cabeza que lo que tenemos que lograr es controlar el estrés. Y somos humanos, a veces podemos y a veces no. ¿Quién va a decir que somos los más genios de la creación? Entonces ahí sí les recomendaría hacer, ¿qué tenemos más? ¿Tenemos la otra? Mejorar la reactividad del estrés, eso nos va a charlar un poquito Martín, o hacer terapia cognitiva conductual, que realmente va a ayudar a tener algunos tips para estar mejor. Y sí, ya está, ¿no? ¿Cuándo aparece el problema? Este es tuyo. Este. Ah, bueno, yo voy a poner muchas gracias. Digo, ¿qué tengo de muchas gracias? Bien. Para vos te presentás, Martín, ¿no te presentás? No, me presento. Soy el licenciado Martín Barale, soy psicólogo cognitivo. Bueno, ahora voy a empezar con un pequeño zoom sobre cómo empieza el estrés, cómo empieza la reacción de estrés. ¿Está bien? Esto es una actividad muy elemental, ahora vamos a hacer un zoom sobre la parte de evaluación, que es lo que nos interesa. Pero básicamente hay un estímulo, una situación X que nos enfrentamos. El estrés siempre es una reacción ante una demanda aumentada. Cuando nos enfrentamos con alguna situación que no sabemos manejar, o que tememos no saber manejar. Si estamos en una situación rutinaria, no hay ningún tipo de reacción de estrés. Está la situación, el estímulo, hay una evaluación. Si la consideramos una amenaza, aparece la respuesta del estrés. En caso contrario, no pasa nada. Dale, la próxima. ¿Más? A ver, la evaluación que hacemos, esa evaluación que determina si va a dispararse la respuesta de estrés o no, está dividida en dos etapas. Primero, la evaluación primaria, que nos dice, evaluamos inicialmente, y esto es una evaluación totalmente automática, puede ser controlada, puede ser voluntaria, pero normalmente es automática. Lo hacemos básicamente sin pensarlo. Llegamos a una conclusión sin saber necesariamente cómo llegamos a esa conclusión. La primera evaluación entonces tiene que ver con si lo que está pasando es bueno o malo para mí, o irrelevante. Si es bueno, no hay problema, si es irrelevante, no me importa, no pasa nada. Ahora, si es malo, si es una amenaza, hay una evaluación secundaria. La evaluación secundaria básicamente es, ¿tengo los recursos para manejar esto que está pasando? ¿Puedo controlar esta situación de buena manera? ¿Tengo alguna medida para tomar o no? Si tengo los recursos, si considero que puedo manejarla, que es un problema que ya resolví o que más o menos puedo resolver,
no hay estrés, porque básicamente tengo la forma más o menos de resolverlo. Ahora, si yo no tengo esos recursos para manejarlo, o bien dudo de tenerlos, a veces no estoy del todo seguro, digo, puede que sí, puede que no, entonces en ese punto se dispara la reacción de estrés, que es todo lo que había descrito Laura. Se empieza a segregar cortisol, adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, cambia el patrón de respiración. Bueno, hay un montón de reacciones fisiológicas que tienen que ver con estar listos, con disponer de mucha energía para afrontar una situación determinada. Toda esta movilización de energía tenía que ver con que el estrés es ese mecanismo atávico de lucha-huida, ¿no? Yo me preparaba para escapar de una amenaza o para pelear y defenderme. Hoy en día, básicamente todo ese movimiento de energía en realidad no me sirve para eso. Yo no soluciono ningún problema, o casi ningún problema, huyendo o peleando. Llega la factura de Visa y no tengo con quién pelear ni con quién huir, no hay nada. O sea, no es la solución. Pero si el estrés, el cerebro sigue reaccionando. Suerte que no pusiste Metrogas. O Metrogas. Empezamos de nuevo. Con un ser humano, no con una máquina, y empieza a agarrar el teléfono y tirarlo. Exacto. ¿Y qué es lo que uno piensa en ese momento? ¿Cómo me gustaría tener a alguien adelante para poder hablar con esto? Y no una máquina. Exactamente. Nadie me atiende, no me están escuchando. Dame la próxima. Bien. Un punto importante es, el estrés no es lo mismo que la ansiedad. Si bien se suelen dar de forma conjunta, no son exactamente lo mismo, y es importante la diferencia porque no se manejan de la misma manera y no se enfrentan de la misma manera. También se usan estrategias básicamente bastante distintas. En un punto son parecidas, pero divergen básicamente. El estrés puntualmente es esto que estamos hablando, es una respuesta puntual ante un hecho, ante una situación. Yo enfrento una amenaza o creo percibir una amenaza, reacciono con estrés. El estrés me prepara físicamente y también cambia básicamente la forma en que se configura el cerebro. Cuando yo estoy bajo estrés, primero, salvo que el estrés sea excesivo, si yo estoy bajo un estrés moderado, estoy más enfocado en lo que estoy haciendo, mi memoria responde mejor, me puedo concentrar y dedicarme específicamente a eso, mejora la motivación, etc. Ahora, si el estrés es muy alto o se prolonga por mucho tiempo, todas esas fortalezas se convierten en debilidades. O sea, me cuesta mantener la atención, la memoria empieza a fallar, la motivación decae, el estado de ánimo, etc., ¿no? Ahora bien, el estrés entonces tiene que ver con eso, con una situación puntual. Cuando desaparece esa situación, el estrés baja, o tiende a desaparecer. Ahora, la ansiedad, en cambio, tiene que ver con la anticipación de una situación. O sea, es la anticipación mental, imaginaria, de una situación. Es la famosa rumiación o el pensar en, no sé, el peor escenario que puedo tener en tal situación. Generalmente somos como muy creativos para eso y no imaginamos el mejor ni el promedio. Vamos al más desastroso que pueda haber. Eso es básicamente la ansiedad, es esa reacción dada ante un estímulo que no es real, que no es físico, sino que lo estamos generando mentalmente. Ahora bien, la ansiedad tiene una utilidad, obviamente, porque anticipar una amenaza a mí me sirve para tomar medidas para poder neutralizarla, para poder trabajar, para estar mejor preparado. El problema es cuando esa situación se desborda, cuando yo, en vez de anticipar la amenaza, me paraliza. En vez de tomar medidas, no me deja pensar en otra cosa, me invade permanentemente. ¿Está bien? Ese es el momento en que la ansiedad se hace crítica. Y la situación de ansiedad, a su vez, puede generar una situación de estrés. O sea, el cerebro reacciona de forma muy parecida a lo que está sucediendo o a lo que yo me imagino. Por ejemplo, cuando nosotros recordamos una imagen, la que sea, se activa en la misma parte del cerebro, la misma parte de la corteza occipital que se activa cuando yo la veo. ¿Está bien? O sea, cuando yo estoy viendo algo, la corteza visual del cerebro la está procesando. Ahora bien, cuando yo lo imagino, se activa la misma corteza. Se activa con menos fuerza, porque la entrada principal es el nervio óptico, que en ese momento no está funcionando. Pero se activa la misma corteza, lo que significa que para el cerebro funciona igual para la experiencia directa que para el recuerdo. O para el caso es lo mismo que para la imaginación. Entonces, por eso el cerebro puede reaccionar de la misma forma ante una situación que no es real, ante una fantasía. Y eso es lo que puede generar que una fantasía
por ejemplo, esta película de terror que con la que estoy rumiando, dispare una reacción de estrés, como si yo estuviese enfrentando realmente esa situación. ¿Entendés? Bien. Esto es un poco lo que había dicho Laura, que tiene que ver con cuáles son los factores de riesgo y los factores de protección que tenemos frente al estrés. La tendencia a la ansiedad es uno que en general le pongo en primer lugar porque la ansiedad, como digo, puede generar estrés. Entonces, el estrés que genera la ansiedad tiene la diferencia de que es un estrés que no es reactivo a la situación, con lo cual es mucho más difícil de controlar, porque el estímulo está adentro. Entonces, si yo me estreso porque no sé, voy por la calle y freno de golpe porque alguien se me cruza, pasó la situación, el estrés baja, terminó. Ahora, cuando el estímulo es interno, no es tan fácil cortarlo. Exactamente. ¿Cómo interpretamos las situaciones? Esto tiene que ver con, hay un montón de variables, ¿no?, que van desde características de personalidad, cuestiones innatas, hay personas que son más o menos reactivas al estrés, incluso hay cierta sensibilidad al estrés que se puede adquirir incluso durante el embarazo y hacer que la persona sea más reactiva al cortisol. Y tiene que ver también con nuestra personalidad y con la forma, con las cosas que fuimos aprendiendo en la vida, desde chicos, adolescentes, incluso de adultos. Porque básicamente, como yo había dicho al principio, el estrés se dispara por una interpretación. Esa interpretación tiene que ver con esto que está pasando es una amenaza para mí, y si es una amenaza para mí, puedo o no manejarla. Ahora bien, hay un montón de variables que influyen, que intervienen en qué es lo que considero una amenaza y qué recursos tengo para manejarla. Por ejemplo, y el locus de control, si no me voy a ir a los factores de la resiliencia. El locus de control es otro factor importante que tiene que ver con dónde percibo que está el control. Eso es lo que Laura decía con cine, la C de control, si yo tengo control sobre la situación o no. Cuando yo creo que el locus de control es externo, que no tengo control, que algo más maneja la situación, me siento indefenso. Estoy llevado por la marea, no tengo control de eso. Ahora, si yo creo que o bien tengo el control, o por lo menos tengo parte del control, O pienso que lo tengo. exactamente, Porque estoy parado en pensar una que lo tengo situación ya está. mucho más sólida, cuando menos psicológicamente, hablando para enfrentar esa situación. Bien, estos son los factores de protección, que es el reverso de lo que acabamos de ver. La autoestima positiva. La autoestima positiva tiene que ver con una autoestima sólida, no necesariamente es una cuestión optimista, también tiene que ver con una cuestión realista. O sea, la autoestima hay dos componentes en realidad, que es la autoimagen y la autoestima. La autoimagen es cómo me percibo. Cómo me percibo, que va desde cómo me percibo físicamente a cómo me percibo emocional, psicológico, intelectualmente, etc., ¿no? ¿Cuál es la imagen en todos los aspectos que tengo de mí mismo? Esa imagen puede ser realista o no, en muchos aspectos. ¿Está bien? Y cuando no es realista, puede no serlo, tendiéndose a lo negativo o hacia lo positivo. Podemos ser más pesimistas o demasiado optimistas, no importa. Ahora bien, la autoestima en sí es el componente evaluativo de esa autoimagen. O sea, yo tengo una imagen de mí mismo y bien, cómo evalúo esa imagen tiene que ver con eso que es la autoestima. Uno de los componentes principales de esta evaluación tiene que ver con cómo me siento capacitado para superar los desafíos de la vida, para pararme ante cualquier problema, situaciones que surjan. De nuevo, ahí hay una gran cantidad de variables de personalidad que influyen en eso, pero justamente hay tipos de personalidad y situaciones de aprendizaje que llevan a que algunas personas se sientan más vulnerables o más expuestas frente a ciertas situaciones. Hay personas que se sienten más... Cuando uno se siente más expuesto, tiene que ver con que se siente amenazado su self, su yo. Siente que su ego está amenazado, está expuesto a una situación. Por ejemplo, si yo estoy dando esta conferencia y de repente, no sé, me olvido lo que tengo que decir, digo cualquier cosa, cualquier incoherencia, yo me puedo echar la culpa y decir, bueno, lo hice mal yo. Ahora, se corta la luz y no tengo control sobre eso. No afecta a mi ego porque yo no tuve nada que ver con eso. O sea, no afecta personalmente. Entonces, ahora, así todo hay personas que tal vez se corta la luz y así les afecta.
porque sienten que si ellas están no puede haber una falla. Y claro, si es la exigencia que te dice, bueno, aún sin luz yo debería haber podido. Y esta cuestión de exigencia, creo que cada uno puede reflexionarse, autorreferenciarse un poco. Exactamente. Bueno, el sentimiento de control, el locus de control que decía, cuando el locus es interno, o por lo menos en parte, estamos mucho mejor parados frente a cualquier situación y tiene mucho que ver también con la autoestima positiva. ¿Está bien? Y esto, no lo voy a abordar ahora porque sería como muy largo, pero tiene mucha relación con nuestros valores. Si nuestros valores están enfocados, o sea, cómo están enfocados nuestros valores, o si nos enfocamos más en metas o en principios. Cuando mi vida está más enfocada en metas, dependo mucho más del exterior, tengo menos control. Cuando yo priorizo mis principios, tengo mucho más control sobre cuál es mi propia reacción. Bien, es un tema muy amplio, pero bueno, es como un poco muy grande como para engancharlo ahora. El estilo de afrontamiento, esto tiene que ver con básicamente flexibilidad. Si yo tengo la flexibilidad necesaria como para enfrentar una situación, para entenderla, para encontrar nuevas estrategias, para adaptarme, básicamente. Las redes sociales, que tiene que ver con esto, con el contacto, con los vínculos, con las redes, eso tiene un gran impacto positivo emocionalmente. De hecho, una de las grandes maneras de regular el estrés es básicamente, o sea, hay situaciones de estrés que son inevitables, que vamos a estar expuestos siempre. Ahora bien, lo que se puede hacer, se puede mejorar nuestra respuesta al estrés, pero no se puede evitar la respuesta al estrés, es imposible evitarla. Ahora, lo que yo sí puedo hacer es tener un estilo de vida que me permita situaciones gratificantes, que me permitan compensarlo. Está bien que mi vida no esté teñida solamente de esos momentos de estrés, sino que haya un espectro más amplio. ¿Está bien? Y en esas situaciones gratificantes, intervienen principalmente las redes sociales. Porque independientemente de qué cosas nos gusten hacer o nos den placer, las redes sociales, el contacto social está demostrado que no solamente, por ejemplo, mejora el nivel de oxitocina, mejora el nivel de ánimo, cambia el humor, exactamente, serotonina. Ahí estamos diseñados, evolucionamos para manejarnos en grupo, socialmente. Y de hecho, es una de las cosas que siempre se trabajan, por ejemplo, en los casos más extremos, por ejemplo, los pacientes con depresión. Una de las cosas que está un poco fácil hacer, pero se trabaja mucho en que establezcan y que mantengan contactos sociales de forma fluida, porque tienen un gran impacto en el estado anímico. Esto que hablaba un poquito también antes, lo que tiene que ver con valores y creencias. O sea, cuáles son mis propios valores. También si mis valores tienen que ver con principios o tienen que ver con metas, porque ahí juego mucho si el control va a estar de mi lado o está afuera. ¿Está bien? Y creencias. Creencias en psicología es básicamente cualquier idea que yo considere verdadera. No tiene que ver con una creencia religiosa, tiene que ver con una idea que yo considero verdadera y por lo tanto no estoy evaluando permanentemente. Asumo que es real, que es así. ¿Está bien? Todos tenemos un montón de creencias y algunas de esas creencias nos hacen más proclives a activar la alarma del estrés o de la ansiedad que otras. Por ejemplo, hay personas que consideran que el resto de las personas o que el mundo es un lugar hostil. Entonces, la primera reacción ante enfrentarse con una persona desconocida es levantar el escudo, porque probablemente venga un golpe de algún lado. Entonces, ese tipo de creencias tienen que ver mucho con esto, con factores de vulnerabilidad o de resistencia, ¿está bien? De acuerdo para dónde vayan. Y otra de las factores de protección es la desactivación fisiológica. La desactivación fisiológica es una forma complicada de decir relajación. Las técnicas de relajación, que cuando se hace terapia cognitiva, se trabaja con estrés o ansiedad, lo primero que se enseña antes de la parte cognitiva, mental propiamente dicha, son técnicas de relajación. Es el ABC. Se empieza por ahí, después se llega a la parte cognitiva, el cambio de creencias, de ideas, etcétera, valores, o lo que sea. Pero primero se empieza con las técnicas de relajación. ¿Por qué? Cuando yo estoy estresado o muy ansioso, además del impacto emocional que eso tiene, cambia la forma en que pienso. Si yo estoy muy estresado, tengo una gran tendencia a percibir cualquier situación como una amenaza. Incluso situaciones que en otra situación no serían amenazantes o no serían ni siquiera relevantes en ese momento, ya nos pegan, las sentimos. Entonces,
Tendemos a evaluar de forma más dicotómica, tendemos a enfocarnos mucho en la amenaza y nos cuesta mucho sacar el foco de esa amenaza y llevarlo al otro lado. También nuestra atención queda como muy capturada por esa situación. Ahora, cuando nosotros practicamos una técnica de relajación, y en realidad cuando se enseña una técnica de relajación siempre se enseña a relajar el cuerpo. Ahora, la realidad es que lo que se relaja es el cerebro. Cuando el cerebro baja, la activación muscular, por ejemplo, también baja. Si yo mido, ahora voy a hablar un poquito de eso, hay una técnica que se llama biofeedback, que me permite tomar lecturas fisiológicas para entender cómo está reaccionando esa persona, por ejemplo, al estrés. Si yo le enseño una técnica de relajación, voy a ver que todas las variables fisiológicas empiezan a bajar. Baja la tensión muscular, baja la conductancia de la piel, que es una variable que se relaciona con la activación emocional, baja la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia respiratoria, se hace más abdominal, más profunda, etc. Son todas indicaciones de que en ese momento está activado el sistema parasimpático y me estoy relajando. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de eso? La importancia es que básicamente estoy desactivando la reacción de estrés. La reacción de estrés me activa con una configuración muy específica, que básicamente es el sistema simpático el que se encarga de esa activación, y cuando yo practico una técnica de relajación estoy activando el sistema parasimpático, estoy compensando esa activación y estoy anulando. Al anular esa activación consigo varias cosas. La más inmediata, la que se percibe más rápidamente, es me siento mejor. Me siento más calmado, desaparecen los síntomas físicos, las personas que tienen un ataque de pánico desaparecen los síntomas, o por lo menos menguan mucho. Ahora también hay otros cambios más sutiles. Mi foco de atención se vuelve más estable y tengo más control. Puedo enfocarme en otras cosas. Si yo estoy muy atrapado en un problema, en una situación determinada, a veces es muy difícil ser creativo, llevar la atención a otro lado y encontrar una solución. Cuando me desactivo un poco, cuando bajo, cuando saco el pie del acelerador, puedo pensar con más claridad, mi memoria responde mejor, la atención se vuelve más sostenida, pero a su vez tengo más control sobre ese foco de atención y la puedo manejar voluntariamente, que hasta cierto punto pierdo ese control cuando estoy muy estresado. Por eso es tan importante esa técnica, porque muchas veces cuando nosotros tratamos de encontrar una solución, intentamos encontrar la vuelta, intentamos darle a algún otro lado, en el momento que estamos muy arriba no podemos. Y no podemos, ¿por qué? Porque el cerebro está seteado para identificar a esa situación como una amenaza. Y antiguamente esa amenaza podía ser un animal que ponía en peligro, o un enemigo que ponía en peligro mi vida. Entonces yo realmente no podía sacar el foco y decir, bueno, voy a pensar después en el tigre, ahora tengo que pensar en otra cosa. Porque puede ser mi última decisión. Entonces, cuando nosotros estamos estresados, no importa si el estrés tiene que ver con una factura de luz, el foco, el cerebro reacciona de la misma manera. Queda enfocado, queda atrapado en eso. Entonces, cuando lo desactivamos de esta manera, cuando nos relajamos, ganamos esa libertad de poder analizar las cosas de forma más fría, más racional. Dale. Bien, esto es el biofeedback del que se había hablado. Esta técnica lo que nos permite es, primero nos permite medir, por ejemplo, acá estoy colocando electrodos para medir la tensión muscular. La tensión muscular, estoy poniendo unos electrodos en la frente, ahí no se ve. La tensión muscular, por ejemplo, en la frente es una reacción también atávica, ¿no? Antiguamente, ante una situación de estrés, uno podía o bien mostrar los dientes en señal de ataque, o defensiva, o gritar, lo que sea. Actualmente, aunque yo mantenga cara de póker, si yo tuviera un jugador de póker profesional y lo tuviera cableado, no habría mentira posible. Podría saber perfectamente qué está pasando, porque aunque yo... Porque es un detector de mentiras. Exactamente. De hecho, el detector de mentiras usa... Este es un sensor. Nosotros usamos varios más. Ante una situación de estrés, la primera respuesta que tenemos es la muscular. Automáticamente aumenta la tensión. Por eso mucha gente estresada tiene problemas de contracturas. Es totalmente habitual. El bruxismo. Exactamente. Exacto. Este es otro sensor que mide la conductancia de la piel. Eso es la resistencia que opone la piel a que le atraviese una corriente eléctrica. La primera variable que mido con eso es la transpiración. Mido niveles muy pequeños de transpiración, que varían muy rápidamente en función de mi nivel de estrés. Niveles que no son perceptibles, ¿no? Una persona, digamos, normalmente son niveles que pasan totalmente desapercibidos, pero que están fluctuando permanentemente. Se miden varias cosas más, por ejemplo, la respiración, la frecuencia cardíaca,
la temperatura de la piel, porque la temperatura de la piel cuando uno está estresado baja y cuando está relajado sube, porque los vasos capilares periféricos se contraen en el estrés. Es una medida defensiva, se contraen para que si yo me lastimo, me rasgo, sangre menos. ¿Está bien? Y cuando estoy relajado, están más expandidos. Entonces, todas estas variables, todos estos sensores nos permiten tener una lectura fisiológica de cómo una persona está reaccionando ante el estrés. ¿Está bien? Me permiten tener una perfecta radiografía de eso. Ahora bien, esa activación fisiológica en realidad me da la pauta de qué tan activo está el sistema simpático, qué tan activo está el cerebro en ese momento. La ventaja de esto es que primero puedo medirlo de forma objetiva. O sea, no me tengo que quedar con la impresión subjetiva o la impresión clínica que yo pueda tener o con lo que me describe el paciente, sino que puedo tener una medición puntual de qué tan intensa es esa activación y cuál es, que esto es lo más importante, hay un test que se llama perfil de estrés, que nos da una variable muy importante que es la curva de recuperación. Nos permite ver, no tengo imágenes de esto acá, pero bueno, nos permite ver cuánto sube la activación cuando la persona está estresada y cuánto baja esa activación fisiológica cuando el estrés termina, cuando la situación de estrés termina. En una situación saludable, en una respuesta sana, se supone que la persona arranca en un rango normal, va a subir ante una situación de estrés y va a volver al normal cuando la situación acabe. Digamos, en un lapso de 2 minutos, en menos de 2 minutos, debería recuperarse. Cuando hay un estrés crónico, esa señal tiene un descenso generalmente muy apaisado, muy plano. Entonces no llega a desactivar. O no tiene descenso en absoluto, a veces incluso sigue subiendo. Depende. Pero nos permite tener esa medida objetiva. Y esto también nos permite, esto que hablaba en la diapo anterior, que tiene que ver con el entrenamiento. Entrenar la desactivación fisiológica y la relajación es mucho más sencillo si yo tengo una medición objetiva. Porque si la persona está viendo, por ejemplo, en este caso acá, la persona estaba viendo, esto es un entrenamiento, en la pantalla, esto, que acá se ve medio chiquitito, es la gráfica de una montaña rusa. Y este indicador verde me está dando el nivel de activación muscular. En ese caso es, cuando la activación muscular está por debajo de un umbral, la montaña rusa se mueve. La persona aprende a mantener su relajación lo suficientemente baja, su activación lo suficientemente baja, para que la montaña rusa esté moviéndose permanentemente. ¿Está bien? Entonces, normalmente nosotros no tenemos ese nivel de sensibilidad, no tenemos esa percepción tan fina de qué tan arriba estamos. Nosotros notamos, bueno, estoy estresado, pero de repente si yo lo midiera en escalas, digamos, yo estoy normal en 1, vamos a inventar una escala arbitraria, y yo noto que estoy estresado cuando estoy en 10. Entonces digo, acá me pasa algo, me siento mal, estoy muy arriba. Pero en el medio hay una gran escala, que no percibimos, porque no tenemos los sensores, la sensibilidad para percibir esa variación. El biofeedback lo que nos permite es eso, poder graduar, poder tener ese feedback donde no lo tenemos normalmente y aprender a bajar de forma normal, natural. Bajar sin medicación, simplemente una vez que nosotros empezamos a asociar, es un proceso inconsciente. Uno asocia cómo se siente con lo que está viendo en la pantalla, con el nivel de activación que está viendo. Entonces se empieza a desarrollar una sensibilidad mucho más fina. Y se empieza a desarrollar esa sensibilidad fina y se empieza a entrenar técnicas de relajación, obviamente, ¿no? Lo que pasa con ese entrenamiento es que el sistema nervioso naturalmente, una vez que tiene esa sensibilidad mayor, una vez que tiene ese aprendizaje y fue aprendiendo a bajar, aprendió esa técnica, tiende naturalmente a bajar más, a funcionar a un nivel más saludable. No significa que yo tengo que practicar la técnica de relajación permanentemente. Una vez que, básicamente, que interioricé esa técnica, que la practiqué lo suficiente, que ya la hice mía, la hice carne, simplemente mi cerebro naturalmente, cuando termina la situación de estrés, va a tender a bajar más naturalmente. También eso es una técnica que se puede... La ventaja del biofeedback es que se hace mucho más rápido. Se puede hacer sin biofeedback, se hace lo mismo. La ventaja del biofeedback es que se acelera muchísimo. En muchas menos sesiones se obtienen los mismos resultados porque la persona tiene ese feedback, esa retroalimentación que no tiene de otra manera. De alguna manera, muchas técnicas de relajación apuntan a esto, digamos, ¿no? Mindfulness, todo lo que sea entrenar y percibir determinadas cuestiones. Esto, lo que nosotros trabajamos es porque tenemos un enfoque, digamos, de que nos gusta esta técnica, pero ustedes pueden encontrar un montón de lugares también donde puedan pensar, aprender ustedes a respirar, a relajar y llegar a que el organismo pueda entrenarse a funcionar más serenamente, ¿no? Pero es un tema como para que sepan que hay herramientas
y que muchas, cuando ustedes escuchen hablar de estas, sepan cuál pueda llegar a ayudarlos. Bien, no sé si tenemos algo más. No sé si tienen preguntas. Bueno, listo, preguntas, vamos. La meditación es una forma que ayuda a bajar el estrés. Sí, meditación hay muchas. Hay miles de meditaciones que a veces son muy distintas unas de otras. Por ejemplo, la meditación mindfulness, hablo de esa porque es la que conozco más. La meditación mindfulness no está enfocada en la relajación. No es una técnica de relajación específicamente, pero está enfocada en la atención, en el control de la atención. Ahora bien, el mindfulness lo que busca, que es la versión moderna de la vieja meditación budista vipassana, lo que busca es tener el foco de atención en el presente. Lo contrario de lo que es la ansiedad, pero no en el futuro. Entonces, cuando yo entreno el foco de atención y lo mantengo en el presente, una consecuencia secundaria de eso es que baja mi nivel de tensión, porque bajo el nivel de ansiedad. ¿Está bien? Entonces, llega el mismo camino, llega por otro método. Y porque el cerebro no está buscando amenazas por todos lados, sino que se está concentrando en esta situación. ¿Pero por eso no te alejas de la realidad? No, al contrario, vos lo que tenés que ver es con percibir la te realidad. entrenás a estar viviendo este momento y esta situación. Y después otro. No, El sí, entorno no, es pero parte de la no es realidad. Sí, no, la idea no es alejarte del entorno, sino que vos claro. estás en esta charla y te concentras en esta charla. Y no que uno tantas veces está virajeando el cerebro por 27.000, sino porque aprender a controlar. La meditación no es para todos y mindfulness tampoco es para todos. Hay personas que necesitan descargar, necesitan realmente salir a correr. Y hay, no siempre a la meditación para los chicos o el yoga para los chicos es todo lo ideal. Hay ciertos chicos que se pueden beneficiar entrenándose y hay otros que también necesitan bailar, correr, saltar. Por eso creo que cada uno tiene sus herramientas, depende de su personalidad. Y no hay que imponer una, hay que entender cuáles son. Bueno, gente que trabaja con mindfulness, para determinadas personas le va a ser sumamente útil. La gente que va a hacer actividad física, para esas personas va a ser tremendamente útil. A lo mejor la que hace mindfulness no es como para hacer, no le pega, no le llama esto. Hay gente que realmente ver para creer le hace muy bien. Ver en un biofeedback, su perfil de estrés y ver cómo va mejorando, le alimenta positivamente mucho. Hay otras que no, que se entregan a otras situaciones. Por eso decíamos que según como cada uno de nosotros seamos, es importante encontrar qué es lo que a esa persona le llega. Y la meditación puede ser uno. Una pregunta, el aporte, la cosa positiva del contacto social, del yo interactuar con grupos, ¿tiene el mismo valor si es de manera virtual? No. Sirve, tiene un valor, pero no. Cuando se habla de redes sociales se habla de contacto físico. Sí, de persona. Inclusive en redes sociales mantiene una red, sobre todo cuando se mantiene con gente conocida, con gente con la que yo tengo contacto personal, ¿no? Ahora, Twitter, por ejemplo, es una red muy amplia donde generalmente no siempre se conoce personalmente a la persona. Claro, digamos, socializar con contactos virtuales. Hay un trabajo hecho por Sonia Lucián también sobre los chicos en Facebook, por ejemplo, porque los primeros, cuando salió Facebook, ya está totalmente de moda para los chicos, ¿no? Pero de todas maneras se hizo hace unos años. Cuando recién salió, se veía que los chicos que estaban, los adolescentes que estaban, eran generalmente chicos muy deprimidos. Pero bueno, no, era el huevo o la gallina. Facebook, en realidad, lo que se determinó fue que los chicos que adoptaron Facebook al principio eran los que estaban más deprimidos porque justamente les costaba mucho contacto social. Ella lo que hizo fue medir cortisol, porque nosotros, bueno, somos acá, los endocrinólogos de este lado, vamos siempre al cortisol. En aquellos que los separó, los niveló según la cantidad de amigos virtuales que tenían. Hasta 300 tenían un nivel de corte. Más de 300 tenían niveles mucho más altos de cortisol. Nivel por debajo, menos. ¿Pero por qué? Porque cuando uno tiene una gran cantidad de amigos, está muy pendiente, como esto de pérdida del control. Yo posteé algo, ¿qué me puso? ¿Cuántos likes me pusieron? Esto qué sé yo, ¿le gustó? Entonces, cuanto más se le hace incontrolable la autoestima, todas estas cuestiones también tienen mucho que ver, que es muy diferente, o más o menos en determinadas situaciones, la situación presencial también puede tener, digamos, el bullying, los contactos humanos y el grupo no siempre son sumamente sanos. Hay veces que hay también rasgos distintos. Pero compartir
determinadas problemáticas, juntarse con quienes pueden tener problemas parecidos o ayudarse o contar con el recurso del otro, es algo realmente sumamente importante. Yo quería hacer una pregunta relacionada a lo anterior, ¿no? De, por ahí las técnicas tienen mucho que ver con la personalidad de cada uno. Sí. Quería saber si hay algún estudio o si hay maneras de, a partir de que yo te cuente como mi personalidad, entonces, a partir de eso que vos me digas, Sí, la técnica que a vos te convendría o aplicaría más es esta o esta. sí, normalmente cuando, por ejemplo, hacemos un perfil de estrés, una de las cosas que hacemos antes del perfil de estrés es, primero se hace una entrevista clínica para que yo te conozca y ver básicamente todas esas características. Y además usamos un test de personalidad, es un test bastante largo que se llama MMPI, que es básicamente un perfil de personalidad que también ayuda mucho a justamente aclarar esto y ayudar a elegir las técnicas que son más adecuadas. Pero sí, a veces influye, por ejemplo, si es más adecuado de repente practicar relajación, practicar mindfulness, practicar ejercicio físico, o en qué combinación. Digamos, en realidad no es que son antagónicas, tiene que ver con... A veces antagónicas, a veces se complementan. A veces son mejores unas que otras. Claro, por ejemplo, la relajación funciona muy bien en casi, digamos, todos los estudios en los que se prueba la relajación funcionan muy bien. Ahora, si yo lo mido, bueno, la relajación, por ejemplo, es antagónico a de repente ir a un gimnasio a hacer fuerza. Sin embargo, ir a un gimnasio o a la actividad física me permite quemar adrenalina. La adrenalina que ya se generó, que ya está en el cuerpo, lo metabolizo. Bailar, que es eso muscular, mueve, hay contacto social, hay alegría y sale para adelante y bueno, salís de ahí, genial, ¿entendés? Cada uno va combinando, el tema es arrancar y no quedarse. Claro, es lo que sirve. Exacto. De pronto hasta Ahora, yo ateo, hay gente que por ahí hasta le hace bien y los templos evangelistas lo parió, una cosa así, y Sí. salen livianitos, Hay gente salen que bien. Cada uno, digamos, cada Sí, uno. absolutamente. Eso tiene que ver primero con el contacto social y segundo con cuestiones de valores y creencias más fundamentales, ¿no? Sobre el sentido de la vida, etcétera. Y tiene un... Respecto a las religiones, ¿sí? No, por supuesto. Sí, sí. Perdón, ella había hecho... sí, Pero, el no. método que vos usaste para medir el cortisol es un método que solamente mide el estrés muscular o mide todo. No, él lo que usa es el equipo que te pone los sensores y a través de cómo reaccionás al estrés según el grado de contractura muscular, sin medir el cortisol, es, digamos, lo que él evalúa como reactividad al estrés. Nosotros del lado endocrinológico sí podemos medir el cortisol. El cortisol en general se mide mucho en investigación porque es un dosaje muy caro. Si yo le mando a alguna red social 5 dosajes, que es lo que yo necesito para poder tener un perfil completo, me asesina. Por lo tanto, y ustedes le van a subir la cuota, por lo tanto, digamos, hay que buscar. El cortisol se puede medir en el pelo, que no está cubierto por la obra social, pero que es muy interesante porque el cortisol es muy volátil, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, cuando pescamos un nivel acá o un nivel acá, ¿cómo lo interpretamos? Entonces, en el pelo, este cortisol se va impregnando y al cabo, durante 3 meses, son los últimos 3 centímetros, el pelo crece 1 centímetro por mes. Y ahí te va a dar un promedio. ¿Alguien es diabético acá? Muy bien. El equivalente a la hemoglobina glicosilada, que te da un promedio del azúcar de los últimos 2 meses. Bueno, el pelo te da un promedio del cortisol en los últimos 3 meses. Y ahí uno puede ver si está realmente en los últimos 3 meses ha estado en un determinado nivel o ha estado más alto. Y evitamos la interpretación de estos picos. Y si no, también tenemos o 5 veces o a veces a la noche, como yo ahí les puse que a la noche uno pesca, y se mide en la salida. En general se mide en salida. Pacientes diabéticos, el cortisol aumenta el azúcar y el estrés. De hecho, vamos a hacer un trabajo de acá a poquito. Así que si quieren, después nos dejan el nombre y los podemos contactar. El estrés aumenta el azúcar. Y muchos pacientes que nosotros vemos, y ustedes lo habrán sentido, que están perfectamente bien compensados, que andan todo perfecto, todo bien, y están pasando por una determinada situación y con la misma medicación, con lo mismo que venían antes, se descuajerizan. ¿Sí o no? Sí, absolutamente. Bueno, este es el tema del estrés. Por eso, pacientes diabéticos, nosotros queremos trabajar para inculcar la importancia del manejo del estrés en pacientes diabéticos. En todos, pero
para evitar una diabetes, evitar o por lo menos colaborar en cuanto a todo lo que, digamos, en una diabetes impacta el hecho de que se desencadene. Pero el tema de pacientes ya diabéticos establecidos es muy importante el manejo de su estrés. Aprender a cómo relacionarse porque es tiende a aumentar de peso, como les conté, y después geringa la glucemia, porque aumenta el azúcar. Porque el cerebro dice, acá te está con un mamut, este buen hombre, no, ¿qué mamut? No, tiene el tráfico. Lo que pasa es que para un paciente diabético ya es más sensible. Problemas conyugales, acá no podemos, tanto no llegamos, ¿eh? Codazos, viste, después afuera. Vamos a tener que sentarlos separados, chicos. No se puede. No consigo más. Si es una respuesta más de, bueno, terapia, pero el tema de la autoestima entendí que tenía relación también con cómo afronto lo que es una amenaza. Exactamente. Porque no es tan amenazante, sino que yo siento que no tengo los recursos. Sí. Eso hay técnica, no. Es muy... Hay técnicas, pero en realidad no hay una técnica como decir, bueno, no sé, te enseño una técnica de relajación. Yo podría enseñar una técnica de relajación, no son todos iguales, es para todos igual. En el caso de la autoestima depende mucho de cada persona. ¿Cómo trabaja su autoestima cada persona? Exactamente, porque la autoestima tiene que ver con estas dos cosas que yo le he dicho. La autoimagen, cómo nos percibimos y qué tan realista es esa percepción, y cómo evaluamos esa percepción. Y cómo evaluamos tiene que ver con un tercer factor, que es contra qué comparo. ¿Está bien? En general hay como una imagen ideal, ¿no?, con la que uno se compara. Quisiera ser. Claro, exactamente. Exactamente. Y tiene que ver con en qué puntos puedes estar esas fisuras que hacen a una persona más vulnerable al estrés, y de acuerdo a eso cómo se trabaja. Pero para darte una idea así muy, muy global, tiene que ver con esto que yo decía, que llamaba creencias, que son estas ideas que consideramos correctas, simplemente que no estamos analizando, que no sometemos a un escrutinio crítico, porque las damos por válidas. ¿Está bien? Lo que tiene que ver con nuestra autoimagen son un montón de creencias, un montón de ideas que consideramos verdaderas, que no necesariamente a veces cuando las reexaminamos nos llevamos a alguna sorpresa. Pero inicialmente las consideramos verdaderas y evaluamos en función de eso. Y el trabajo tiene que ver con eso, con encontrar cuáles son esas creencias, con encontrar esas creencias que no son funcionales, que no son realistas, ¿está bien?, y modificarlas para que básicamente sean realistas. No tiene que ver con una cuestión de optimismo, ¿no?, de ver las cosas de forma positiva, tiene que ver con ver las cosas de forma realista. O sea, si yo hago algo mal, necesito entender que estoy haciéndolo mal y no me sirve creer que soy fantástico. No, porque no es funcional. Como tampoco me sirve creer que soy el peor desastre, cuando tal vez mi nivel no es ese. Entonces, tiene que ver con encontrar esas creencias y trabajarlas para que sean más adaptativas, se dice técnicamente, pero para que sean más realistas. También es encontrar cuáles son esas ideas que están ahí, que no se adaptan, que no son realistas, y corregirlas. Como el estrés es adaptación, cuanto más adaptativas sean, más flexible va a ser uno y mejor se va a poder adaptar al estrés y menos impacto va a tener. Y bueno, todas estas cosas se trabajan, se mejoran, se optimizan. Nadie va a salir con la personalidad del de al lado, y a lo mejor el de al lado tampoco era tan terrible, era tan buena, se va a acercar más, va a darse cuenta. Bueno, estas cosas cada uno puede hacer un upgrade de sí mismo. Eso más para mejor. Introspección, terapia, digo, no hay técnicas como más. No, tiene que ver más con la parte terapéutica, porque es muy específico cuáles son las ideas que hay que modificar. Claro. Entonces hay que rastrear primero cuáles son esas ideas, y una vez que se encuentran, bueno, trabajar sobre esas específicamente. Después sí hay técnicas más o menos hasta cierto punto estándar para lo que se llama el trabajo con creencias, el cambio de ideas, etc. Pero primero hay que localizar. Hay que hacer el mapa, también una vez que se encuentra, se puede trabajar. Pero es más personalizado, digamos. Bueno, un aplauso para Martín. Bueno, los invitamos a ver si nos ayudas con un cafecito y algo que